Tercer bloque, la hora de los pueblos. Tema Milagro Sala, estabas desarrollando en el interregno y queremos que lo cuentes al aire, Lido. Bueno, yo creo que lo de Milagro Sala no es solo lo de Milagro Sala, que detrás de esto hay mucho más. Por un lado, es cierto que Gerardo Morales tiene en particular cuentas pendientes, ¿no es cierto?, con Milagros y trata de cobrarlas. Y por otro lado, toda la situación de su provincia, ¿no es cierto?, está imbricada con una actividad muy intensa, muy fuerte que Milagros Sala tuvo. Pero el fuerte apoyo y absurdo por momentos que ha tenido de parte del gobierno nacional, donde Macri inclusive se ha expresado claramente sobre la culpabilidad de Milagros Salas, yo creo que apunta a otra cuestión. Creo que apunta a una especie de naturalización de que el gobierno puede atravesar las cuestiones judiciales sin tener demasiado en cuenta la legalidad de ellas, sino que pone como la política, nada más que la política de la derecha, ¿no es cierto?, dirigiendo absurdamente todos los estratos judiciales de la nación. Lo mismo ha hecho, ¿no es cierto?, con su persistencia en el problema de los dos elegidos para la Corte Suprema, que es un plano. Pero en el plano de interesante que esas fueron las armas de campaña, el no interferir en otros poderes. En el caso de Milagros Salas, ese empeño que está, yo lo veo relacionado a un intento que ellos hacen a través de la cuestión Nisman. La cuestión Nisman apunta a la presidenta como aspecto fundamental, es decir, la aspiración máxima sería poder acusar a la presidenta de la Nación de ser la responsable fundamental de la muerte de Nisman. Es decir, la teoría de que detrás hay un asesinato oculto, ¿no es cierto? Para ocultar pruebas. Claro, para ocultar pruebas que hacen a la cuestión. Que esto tiene que ver con la demonización que se necesita hacer del kirchnerismo, de Cristina, etcétera, etcétera. Y la salvación de otro peronismo, ¿no es cierto? De un peronismo necesario, institucionalizado, domesticado, que eso sí le sirve al macrismo. Entonces me parece que va por ese lado la cuestión de... Sí, tengo aquí el libro de Juan Salinas, Caso Nisman, Secretos Inconfesables. ¿En qué consiste, Juan? A partir de lo que acaba de decir. Porque hay un montón, por ejemplo, de suicidios que no fueron tales, que fueron asesinatos, y en cambio está claro, para cualquiera que conoce la causa bien, está claro que Nisman se suicidó. Y que más, que si fue un suicidio instigado, sí, fue instigado por la enorme cantidad de llamadas que en las horas previas se hicieron sobre Patricia Bullrich, Laura Alonso y otros dirigentes del PRO, y aliados como Carrió. Así es. Que le llenaron la cabeza y le impulsaron a presentarse a un lugar donde no se podía presentar porque no tenían nada que decir nuevo, y iba a ser hecho pelota por las preguntas de los diputados. Sí, no resistías. No lo podía resistir y se le iba a caer todo, y además porque yo creo que efectivamente algún servicio de inteligencia le hizo saber que ya se conocían algunos de sus chanchullos y que iban a salir a la luz. Y entonces se le iba a desarmar todo porque los familiares, aún los familiares que lo respaldaban, de las víctimas del AMIA, habían pedido ya que lo echaran, porque era evidente que no había hecho nada durante 10 años. Bueno, pero esto es el tema, volviendo al tema que decía Lido, que es interesante. El gobierno, yo no creo que con esta causa no se puede meter presa a Cristina, de ninguna manera. Pero sí es el objetivo de ellos, es una causa que permite el descrédito. O sea, lo quieren mantener a Nisman en el aire, esta situación, si se mató, se suicidó, lo suicidaron, lo mataron, per secula seculorum. O sea, que nunca se cierre, para siempre tener un foco séptico para tirarle caca a Cristina. El mismo estilo de la negación del memorándum. Lo que se niegan al memorándum, lo que quieren es que Irán sea el culpable eterno sin probarlo. Sí, pero hay otra causa. Esa es la idea. Esa es la filosofía. Y esto, lo que decía él, ahora te dejo, pero lo que decía él es tal cual, y esto es la pretensión ahora de hacer un juicio en ausencia a los acusados, a los funcionarios iraníes, altos funcionarios iraníes, acusados por Nisman. Yo quiero decirle a la audiencia, porque por ahí se olvida, yo estuve contratado por la AMIA para investigar el atentado durante 3 años. No hay absolutamente ninguna prueba de ningún tipo que vaya contra estos funcionarios iraníes que en
salvo Rabani, que era el agregado cultural, además jamás pisaron la Argentina. Es como si los iraníes hubieran acusado al doctor Antonio Cafiero de haber puesto una bomba en el Majlis, en el Parlamento iraní, y matar decenas de diputados, cosa que pasó, que hizo la CIA, y le echaron la culpa a Cafiero y a algunos de sus colaboradores. O sea, no hay nada. O sea, está totalmente agarrado de los pelos, y decir que está agarrado de los pelos ya es conceder que hay algo. No hay nada. Por lo tanto, Nisman había sostenido y ha aumentado la acusación que había hecho Galeano, que recordémoslo, está siendo juzgado junto con los dirigentes, el mayor alto dirigente de la colectividad judía, por encubrir a los asesinos que mataron a 85 personas. ¿Por qué hacen esto? Bueno, lo voy a decir. Este libro prueba, y este es el primer tomo, que las bombas fueron puestas por fuerzas mercenarias locales, vinculadas con la Policía Federal, que fueron encargadas por traficantes de armas y de drogas, y que esto se hizo, los atentados, con luz verde de, no sé si todos, o parte, de los servicios secretos israelíes, que querían, mientras los traficantes de armas y de drogas querían que le devolvieran dinero del lavado, estos servicios israelíes querían cortar las relaciones crecientes entre Irán y Argentina. O sea, y hubo una complicidad, entonces, y hay una complicidad absoluta, porque se va a ver cómo los dirigentes judíos de la colectividad judía que responden a Israel rápidamente ocultan todo, tapan todo con la Policía Federal, con la CIDE, con Estiuso, que tienen sus contradicciones internas, porque Estiuso siempre le tira la bronca a la policía le tira a otros, hay una serie de internas. Pero, ¿qué hacen? Todos se ponen de acuerdo. Y esto termina además en una serie de negocios que hacen los dirigentes de la colectividad judía y el embajador Avirán con gente de la policía, todo porque sobre la omertá, sobre el silencio, se hacen un montón de negocios y un montón de fortunas. Yo le pido a la gente que está escuchando que vea y revea este bloque, lo que acaba de decir Juan, porque es determinante, es el sentido profundo de los acontecimientos. Recuerdo la declaración de extraterritorialidad y la llegada rápida de los rescatistas, ¿no? Como elemento... Bueno, los rescatistas, como bien dijo central Horacio, para orientar por dónde debería venir la mano. Claro. Sí, pero además la bomba, estalla la bomba, y uno de los dirigentes que estaba acá, Shmorak, llama por teléfono a Menem, lo interna al presidente Menem, y logra que en ese mismo momento se autorice la venida de los rescatistas israelíes, que ya estaban preparados, evidentemente, estaban en la gatera para venir para acá. Estaban en vuelo. Con ellos viene gente, por supuesto, del Servicio Secreto Israelí, y viene un enviado del primer ministro Rabin, que lo vuelve a internar a Menem y le dice, esto lo cuenta Berbisky, a los 10 años del atentado, y le dice a Menem, bueno, acordemos una versión única de lo que pasó acá. Menem no tenía del todo idea, a pesar de que la bomba él no tenía nada que ver, pero las bombas se habían encargado desde su entorno, se habían organizado la contratación de los mercenarios locales. Pero Menem estaba perdido, ¿viste? Ahí no sabía bien, y entonces, pero igual, él, viste, que van al acto después del AMIA y él le pide disculpas a Israel. Es una cosa de una dirección sin fin, siendo una institución absolutamente argentina, porque en la AMIA no murió, que yo sepa, ningún israelí. Y en la embajada, los dos lugares fueron despejados. ¿Cómo puede ser? O sea, en la embajada murieron 4 israelíes, 4. Y ninguno de rango importante. Y había estado llena así por la mañana. Esto fue después del mediodía, ¿no? Y en la AMIA, un lunes a la mañana, no había ningún dirigente, ni de la AMIA ni de la DAIA. ¿Por qué? Porque los habían llamado a una reunión en Radio High. Los habían llamado a todos, los habían atraído, entonces no había nadie. En la DAIA, que la bomba fue contra la DAIA, murió un mozo, Goy, y 2 empleados. Una empleada que no fue ese día, que se quedó en su casa, en el juicio rompió a llorar y le dijo que la otra empleada, ella le había explicado, esta empleada que no había ido era una empleada mayor, que había hecho servicio secreto en Israel,
Y dijo, yo le dije a la otra chica muchas veces que no fuera, que se quedara a estudiar, que tenía que rendir un examen, que se quedara en su casa. Y no me hizo caso. Es harto evidente de que había conocimiento previo. Pero además esto está demostrado en el libro y en el expediente judicial. Tomando el Los servicios caso, secretos sabían de antemano que se iban a poner las bombas y no fíjate hicieron nada vos, para evitarlo. Juan, tomando el caso y proyectándolo a lo general, los intereses que se han puesto en contra del proyecto nacional popular en la Argentina. 10 años de batallar con sectores internacionales muy potentes y donde se imbrica la finanza, las armas y las drogas en contra del proyecto nacional popular y además con todas las vías de difusión, con las pantallas, las radios de amplitud modulada, los diarios a disposición. Bueno, es un caso único el caso Es extraordinario. el caso es un caso único porque no es que los diarios de la Corpo arreglaron con Galeano, con la CIDE, con la CIA y con el Mossad y con los israelíes para dar una versión falsa. La versión falsa es la camioneta bomba que nunca existió, el conductor suicida que menos, que no existió la camioneta, y menos el conductor suicida de Hezbollah, y menos que menos el conductor suicida de Hezbollah teledirigido de Teherán. Todo esto es un delirio porque no hubo camioneta bomba. En ese momento, los únicos que decían que no había camioneta bomba eran algunos que ahora trabajan para la Corpo, como la Nata y Levinas. Pero en ese momento decían eso, hoy están callados, tienen un esparadrapo puesto acá, no pueden decir ni hola. Pero en cambio, los periodistas progres, muchos nuestros, de los diarios afines a nosotros y gente que está entre nosotros ahora, sostenían también esto. Es el único caso donde los periodistas de progres y los de la Corpo cerraron filas y todos se pusieron de acuerdo en una versión falsa, que la mantuvieron durante más de 20 años, sin fisuras, casi, salvo esta. Las cosas que decía la Nata, las cosas un que decía elemento técnico periodístico que es importante señalarlo para blanquear la situación ante la gente, lo hemos charlado varias veces, es que no se puede desandar una investigación calificándola como teoría conspirativa. Es decir, una conspiración es que una persona se ponga de acuerdo con otra para hacer algo. Por lo tanto, es un acuerdo político. Cuando nos conviene son acuerdos políticos y cuando no nos conviene son teorías conspirativas. En realidad, es totalmente razonable que un servicio secreto de un lugar haga un acuerdo con un servicio secreto del otro para producir un hecho político determinado, que puede ser criminal o puede ser electoral, por así decir. Entonces, no se puede descartar investigaciones serias e importantes diciendo, no, son teorías conspirativas. Digo, a otro perro con ese hueso a la hora de investigar periodísticamente. Señalaba Lido qué poderes, ¿no?, que nos han golpeado. Lo que te decía interesante de esto es que ahora lo que va a hacer el gobierno es una cosa demencial, que le va a salir muy mal. Claro. Que es, se han puesto a querer hacer el juicio en ausencia, cosa que repugna a la justicia argentina, como está, porque no contempla el derecho de defensa, bueno, en fin, no existe en la Argentina, o sea, tienen que hacerla. Lo tienen que hacer, además de que eso es un mamarracho, lo tienen que hacer retrospectivo, porque esto sucedió, los atentados sucedieron hace 20 años, o sea, la lógica más elemental dice, bueno, pues es una ley para juzgar a la gente en forma retrospectiva. Pero además de esto, lo que no entienden, porque son burros y porque ponen gente que no conoce la causa, como Mario Cimadevila, viste, que está al frente de la unidad ahora como secretario de Estado, ¿no?, que le encargaron esta misión imposible, es que el juicio jamás se puede realizar en forma pública porque no hay ningún sustento de las acusaciones. Nisman, yo decía, ya 2 años antes de que Nisman se matara, yo ya decía a todo el mundo que Nisman no estaba en condiciones de ir a Teherán a interrogar a nadie, porque le iban a poner una cámara de televisión y iba a ser el papelón. Le iban a poner, por ejemplo, frente a Rafsanjani, que es un expresidente. Es un cuadro. Es un cuadro que además es el más cercano, el que más llevó las negociaciones con Estados Unidos. No hay ningún ultra. Y entonces le iba a poner a Rafsanjani así, y Nisman le iba a llegar y iba a decir, bueno, usted me acusa de haber instigado el atentado de Lamia. ¿Por qué? No, que a mí me dijeron que hubo una reunión. ¿Quién se lo dijo tal? Pero eso es un archienemigo mortal. Está perseguido. Acá tiene... Si lo agarramos, lo condenamos a muerte. Es un enemigo de Irán. Ah, bueno, no, pero a mí me dijo el otro que me dijo, no tiene nada. Todos son dichos de terceros. Entonces no podía hacer eso. Y yo ya decía
que se iba a suicidar a los Bonzo, que antes de ir se iba a prender fuego, Claro. porque no podía ir. Entonces, Eso sí, la pasó bien no mientras se puede tanto. hacer un juicio público, porque si haces un juicio público esto queda elemental. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Cambiemos, de la Alianza Cambiemos? Quiere mantener abierto el tema Nisman y la amenaza del juicio en ausencia per secular seculorum. No lo pueden hacer el juicio en ausencia, pero además, un juicio de esas características, aún si se pudiera hacer, la preparación, como tardó es como de 10 años, o sea que supera, digo porque es lo que tardó el juicio de descubrimiento en curso ahora, supera ampliamente, aún si se quedaran los dos periodos. Bueno, es lo que explica la ausencia Entonces todo de aprobación para el memorándum. Es la misma es la misma filosofía, historia, es sin mantener duda. la idea de que los iraníes fueron los culpables contra toda evidencia. No ir nunca a mostrar las cartas, porque no hay cartas. Claro, sí, evidentemente ¿Cuántas cosas? la cuestión es política, de naturaleza política y tiene objetivos internos. Y volviendo a ese plano, yo decía, volviendo al tema de Milagros, que seguramente con lo de Nisman no pueden ir muy lejos como causa contra Cristina, pero tienen otras causas. Otesur. Hay una Otesur. Exactamente, yo creo que El la Armotiuso. claro, la causa Otesur es una causa peligrosa, van a seguir avanzando sobre eso y es mucho más probable que encuentren elementos que les permitan una embestida jurídica contra la expresidenta, ¿no es cierto? Creo que la cosa viene por ese lado, más que por el tema Nisman. Pero yo dije, tiene que ver porque evidentemente para mí tiene que ver con el uso que hacen de la justicia. O sea, por eso en el momento actual tenemos como dos grandes cuestiones. Por un lado, las cuestiones que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la desocupación, con la inflación, o sea, los temas vinculadas a la economía, y por otro lado, aquellas cuestiones que ellos han sostenido con tanta firmeza en la campaña electoral, que era el tema de la justicia, lo institucional, el republicanismo, la constitución, ¿no es cierto? Y están, digamos, rompiendo con toda esa cuestión. Yo esperaba alguna reacción de los congresistas más enfático para defender Es probable. el lugar institucional del Congreso frente a los DNU. Lo debatimos en el próximo bloque, Bien. último tramo de La Hora de los Pueblos.